¿Cuál es el primer paso para salir de deudas y por qué? Esto lo platicamos en el libro, en justo esta nueva edición que no estaba en la edición anterior y que lo pusimos en esta nueva versión de Pequeño Cerdo Capitalista, porque me di cuenta que muchas personas lo primero que quieren hacer cuando quieren salir de una deuda es ir corriendo a sacar otro crédito. Entonces, por favor, contéstame en el chat, si tú lo leíste, ¿cuál es el primer paso para realmente salir de deudas? Adriana, que el primer paso sería no incrementar tus deudas, es un paso muy importante también, ¿sí? Teresa, ser consciente de que ya tienes una deuda, si hay muchos que andan inconscientes. Carito dice, hacer un listado de las deudas, Marco, identificarlas. Jerry, no pagar deudas sobre deuda, organizar mi sueldo, dice Anita, buscar nuevas formas de generar ingresos extra. Todos esos son pasos para salir de deudas. Pero les voy a decir, el primer paso para realmente salir de deudas y no recaer es entender cómo te metiste en esa bronca. Y entenderlo de una forma súper específica. ¿Cuál es la verdadera causa de tu endeudamiento? ¿Cómo sucedió? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué es lo que más repites? Porque muchas veces decimos, sí, gasté de más. ¿Pero en qué? ¿Sabes en qué gastaste de más realmente? O siquiera llevas un presupuesto, siquiera llevas un registro de gastos. Hay algunos que ni siquiera dicen gaste de más, dicen, es que no me alcanza y por eso me endeudé. Pero no llegaron al punto de primero organizar cómo ellos querían manejar su dinero, sino dinero que entra, dinero que va saliendo. Entonces, obviamente, ese es el primer paso para salir de deudas, porque si tú no atacas de raíz cuál fue la razón por la que te metiste, vas a recaer en las deudas y no va a haber manera en la que salgas. Es más, va a pasar lo que alguien por ahí comentaba en el chat, sales de una deuda y te metes a otra, sales de una deuda y te metes en otra. Entonces, vamos a contestar la pregunta número 3 de la sección de deudas. Dice, si tienes deudas descontroladas, ¿cuál fue la causa? Y por favor, contéstame, estas son las causas de endeudamiento más comunes. La primera es gastar como poseído o como poseída. Sí hay gente que la verdad dice, híjole, es que la venta nocturna y vénganos tu reino, ya firmé, ¿no? Y, es que esta tele está con descuento, vénganos tu reino. Y, bueno, las compras en línea ahorita en pandemia con el tema de Amazon, pues otro, ¿qué tanto es tantito, no? Y al final terminas gastando mucho más de lo que ganabas. Incluso puede ser ni siquiera nada más el cafecito de la sirena, como decía ahorita Vania, sino pueden ser gastos más grandes, ¿no? Entonces, ¿quién de plano dice, pues yo, esa es la mía? La segunda es el tema de emergencias. ¿Ya ven cómo se van ligando los capítulos? Cuando nosotros tenemos una emergencia y no hemos tenido los ahorros o si lo que ameritaban era un seguro necesarios para cubrirlos, nos vamos a meter necesariamente en una deuda porque no vamos a tener con qué pagarlo. Entonces, por eso es tan importante crear un fondo de emergencias. La número 3 es no saber usar los créditos. Por ejemplo, yo no me sé mi fecha de corte y mi fecha de pago, o no tengo puestas las alarmitas, ¿no? De cuándo tengo que pagar. O estoy usando, por ejemplo, un crédito de tarjeta, lo estoy utilizando para comprar una moto, que es algo que es un amigo mío, en lugar de sacar un crédito automotriz, que tendría que ser el crédito adecuado. O podría pedir un crédito personal con una tasa fija para algo que es un poquito más grande y voy y doy el tarjetazo y ahí voy viendo cómo lo pago y nada más le voy metiendo el mínimo. Entonces, todo este tipo de problemas, la gente que, por ejemplo, no sabe cuánto tiene que pagar de su tarjeta, que nunca ha leído su estado de cuenta o que si lo lee ni lo entiende y que no ve que ahí hay un concepto que dice pago para no generar intereses y nada más anda pagando el mínimo o lo que se le ocurre. Yo tenía un amigo que su tarjeta era tarjeta cristiana porque la pagaba cada vez que Dios quería, ¿no? Cada que Dios quiere, pagaba su tarjeta. No sabía ni la fecha de corte ni la fecha de pago y luego no sabía ni cuánto le estaba metiendo. Decía, pues si tengo extra le pongo. Y si no, no. Y era un desastre y se metió en una deudota. Y el último punto, que ese es muy latinoamericano, es prestar o endeudarme por otra persona. Hay muchas personas que tienen corazón de pollito financiero y que entonces, para el tema de las deudas, ni siquiera fue algo que ellos compraron, ni algo que se quedaron, sino le prestaron la tarjeta de crédito al primo, al tío, etcétera, y esta persona no les pagó porque no pudo, porque no quiso, y los dejó con la deuda. Yo tengo casos, y yo no sé, ahí sí, la verdad, chavas, ustedes luego son o nosotras somos
presa un poco más fácil, porque como que mezclas mucho el amor y el sentimiento y no piensas que pues también tienes que cuidar de ti y de tu salud financiera. Entonces tengo 2 casos de mujeres que casi las ahorco. Uno es una chava que el novio le salió emprendedor, pero la que andaba financiando los emprendimientos era ella. Entonces sacaba o dinero así del cajero con su tarjeta de crédito, que eso, cuando tú firmas con la tarjeta tienes tu fecha de corte y tu fecha de pago, pero cuando la metes al cajero y sacas dinero de ahí, en ese momento te están cobrando tasas de interés bastante altas. Entonces, primero pidió un crédito personal, pero no fue suficiente y él le dijo, ay, no, si te juro que ahora sí que se haga el negocio, te voy a pagar. Sacó dinero en efectivo con la tarjeta, luego cortaron y no le pagó nada. Entonces, imagínense. Y luego había otra chava que nos escribió tanto a mí como a Isela Muñoz, mi queridísima amiga, que en paz descanse, el peso nuestro, nos escribió a los dos contándonos que si se podía quitar de un crédito hipotecario que ella había sacado a su nombre, pero en realidad era de otra persona. ¡No! Y ya rascándole, yo no sé si era su canchanchan, si estaba enamorada, si qué, pero ella firmó un crédito hipotecario, lo sacó con su historial crediticio, con sus datos, con su nombre, a nombre de la, o sea, y lo firmó, y quien lo iba a pagar y quien se iba a quedar con la casa era el otro cuate, y lo dejó de pagar, dejó que se perdiera la casa, y la dejó a ella con un deudón de 3,5 millones de pesos. Y obviamente eso, para que se regenere en tu historial, o sea, de hecho, si pasan cierto monto, ese tachecito ya no se quita de tu historial. Entonces, por eso, no hay que ser aval, no hay que prestar la tarjeta. Nada de que, ay, es que a mí todavía no me da tarjeta el banco, entonces préstamelo para sacarlo a meses. No, no, si el banco no se lo da, ¿por qué se lo vas a dar tú? Y por último, por favor, no saquen créditos gigantes, ni personales, ni de negocio, ni hipotecario a nombre de otras personas. Iraís nos cuenta, a mí me pasó y lo terminé pagando. Es que, ¿sabes qué pasa, Iraís? Que cuando la deuda no está a tu nombre y cuando la consecuencia no te va a caer a ti, lamentablemente no te sientes tan responsable de pagarlo. Entonces, esta causa de endeudamiento de verdad es de las más comunes en México. Entonces, por favor, no caigan en esa. Sony, sí le puedes decir que no. Dice, si mi esposo me pide que saque un crédito para uno de sus proyectos, ¿qué hago? No le puedo decir que no. Uno, primero tendrías que analizar si tú le quieres regalar ese dinero, porque siempre que prestas dinero está el riesgo de que no te paguen. Y dos, pues también tienes que revisar tus cuentas. Tú realmente puedes pagar eso, te puedes poner en ese riesgo, y si no, pues que te firme algo. Digo, ya sé que mucho amor y que mucho todo, pero yo creo que al final, si tu esposo no tiene un buen historial crediticio, si no le va a pagar al banco, tampoco te va a pagar a ti. Entonces, quizás deberían de buscar una manera alternativa para decidir en sus proyectos cómo va a funcionar. O tú ya puedes decidir si vas a ser inversionista, ¿qué le vas a pedir a cambio? Porque ponerte en ese riesgo y no, o sea, digamos, o sea, como que ahí tenemos que quitarnos muchas cosas mentales. Tú no puedes nunca prestar si tú misma no podrías hacerte cargo de esa deuda. Tú puedes prestar hasta el límite donde no estás poniendo en riesgo tus finanzas. Digo, si tú no le quieres decir que no, es otra cosa, pero que no le puedas decir que no, eso es mentira. O sea, uno siempre puede poner sus límites. Sé que es difícil, sé que puede representar una bronca, sé que va a requerir mucha destreza de tu parte para poderlo comunicar, pero también es una decisión. Entonces, creo que sí es importante que tú evalúes si realmente estás en posición, porque es muy incierto esto de que te vayan a pagar. Dice Gloria, yo tuve que aguantar 3 meses a mi ex para que terminara de pagar los 10,000 pesos que me debía. Gran sacrificio. Miren qué historia de terror que le tocó a Full PC. Mi madre le fió a mi tía y perdimos la casa. Imagínense, no hay que ser avales de las personas.